Bueno, para este pequeño ejemplo, vamos a implementar el método de Newton multivariable, pero implementando programación recursiva. Para eso simplemente cargaremos estas dos paqueterías y comenzaremos explicando brevemente qué es lo que necesitamos. Lo único que necesitamos es una función en varias variables que vaya de un subconjunto omega de Rn a Rn, lo que es la matriz jacobiana, y definir el conjunto de ceros de una función, el cual, si el dominio es omega, el conjunto de ceros se define como aquellos elementos alfa que pertenecen a omega, tal que la norma de alfa, la norma de la función evaluada en alfa, sea igual a cero. Colocamos este pequeño ejemplo. Si tengo un vector x con elementos x, y tengo una función evaluada en el vector x, me define dos entradas que se conocen como f1 y f2, simplemente las componentes de la función. Colocamos este ejemplo. Y la matriz jacobiana simplemente consiste en determinar las derivadas parciales de cada uno de los componentes de la función, como sería f1 y f2. Entonces, tenemos esto. Simplemente se programa. Sería f de x y la derivada de f de x, que aquí simplemente es la jacobiana. Pero para el caso de una variable, sería simplemente la derivada. Y tenemos la fórmula, tenemos la fórmula de iteración del método de Newton-Raphson, en el cual este elemento es la inversa de la matriz jacobiana. Eso me va a definir una sucesión que bajo ciertas condiciones me garantice que cuando i tiende a infinito, la sucesión converge a un valor alfa de este dominio. O dicho de otra manera, el límite cuando i tiende a infinito de la norma de xi menos alfa tiende a cero. De esta sucesión se desprenden dos sucesiones, una sucesión en el dominio y una sucesión en la imagen, que corresponden a ciertos errores de la sucesión que se está generando, y lo más conveniente es trabajar con las dos al mismo tiempo. Entonces, para implementar el método de Newton-Raphson de forma recursiva, una buena práctica de programación es guardar los errores asociados al dominio y los errores asociados a la imagen, así como los valores de la sucesión que se están generando. Lo único que tenemos que dar es un valor x0, una condición inicial, pero esa no pertenece a la sucesión generada. Por eso esta sucesión comienza desde i mayor o igual que 1. Ahora, definimos una tolerancia, que en este caso es 10 a la menos 10, un límite de iteraciones, que es de 10 al cuadrado, o sea 100, y una vez que se proporciona una condición inicial, para que tenga sentido implementar el método de Newton, se pide que el determinante de la matriz jacobiana sea diferente de cero. Una vez que garantizo que esa condición se cumple, puedo calcular el siguiente valor en la sucesión. Calculo el error en el dominio, que simplemente es la distancia o la diferencia entre el valor siguiente menos el inicial. Y si ese valor es diferente de cero, que es lo mismo que decir que es mayor que cero, puedo calcular el error en la imagen. Y una vez que tengo el error en el dominio y el error en la imagen, los guardo en estos vectores. Guardo el valor que obtuve de la sucesión y defino lo que es la longitud de este vector para que eso defina el límite de iteraciones en mi método recursivo. Ya que tengo eso, como manejo dos errores, me basta con que el máximo del error en el dominio y el máximo del error en la imagen sea mayor que la tolerancia para saber si continúo. Si esta condición se cumple, entonces vuelvo a llamar el método de Newton, pero ahora con el valor que había calculado previamente. Así de fácil, simplemente el método de Newton de forma recursiva, y procedemos a hacer un pequeño ejemplo con la función que ya tenemos programada previamente. Simplemente generamos tres vectores vacíos para guardar la sucesión de los errores en el dominio, los errores en la imagen y los elementos que vamos generando. Damos una condición inicial, que sería el vector con entradas 2, y simplemente implementamos el método de Newton. Entonces procedo a cargar estos elementos. Tenemos la función, el método de Newton, programamos el vector
Y como ven, nos acaba de generar un vector que pertenece al conjunto de ceros de la función. Podemos implementar con otra condición inicial. Proporciona otra solución. Tenemos otra condición inicial. Tenemos otra solución. Y finalmente esta última solución. Este código lo pueden encontrar en la miniatura o también se puede encontrar en el grupo de Facebook que está en la descripción.